A continuar revisando esta perspectiva. Estuvimos nosotros puntualizando la clase anterior sobre la reivindicación de los movimientos de mujeres e indígenas y estuvimos puntualizando que estos dos movimientos tienen sobre todo relación entre sí en algunas perspectivas. Vamos a ver a tres protagonistas sociopolíticas de esta perspectiva, tanto indígena como feminista. Primero vamos a revisar a Dolores Cacuango. Como ustedes pueden observar en el video, principalmente es una impulsora de los derechos de los indígenas. Nace en Cayambe en 1881. Para 1920, militantes de la izquierda, y aquí tomar en cuenta mucho esta perspectiva, hablamos sobre todo de los comunistas, los socialistas en América Latina han tenido una gran influencia en los movimientos indígenas, en los movimientos del pensamiento revolucionario, sobre todo ligado a lo indígena. Se vinculan con los indígenas y comienzan a tener una intersección, una relación de pensamiento que impulsa realmente a los levantamientos. Para 1930 se da el levantamiento de sindicatos. ¿Y por qué razón esto de sindicatos? Cuando la izquierda, digamos así, cuando el comunismo, cuando el socialismo ingresa en el pensamiento latinoamericano, comienza a imponer o a tratar de que se impongan una serie de sindicatos, de agrupaciones, de relaciones entre las comunidades para que puedan luchar desde ese sitio. Entonces, este levantamiento de sindicatos de los trabajadores es un movimiento que intenta principalmente promover esta perspectiva. Al producirse todo este cambio, encabeza Dolores Cacuango una serie de movimientos de cambio, donde la perspectiva principal de Dolores Cacuango ha sido la educación. Y para 1946 funda una escuela bilingüe. ¿Cuál es la idea de Dolores Cacuango? Principalmente que la educación, que no pudieron tener la mayoría de los indígenas, sea el motor y el fundamento hacia el cambio de perspectiva. Como pudieron observar, hay una frase en el video de Dolores Cacuango que directamente muestra la visión y la perspectiva de que no se va a mover la idea de los indígenas, que no se va a exterminar ni nada por el estilo, sino que sobre todo se va a impulsar el pensamiento, la idea de que los pueblos originarios siguen estando dentro de esta visión. Para 1971, Dolores Cacuango muere y tras una vida entera dedicada a la lucha a favor del movimiento indígena, la idea principal es realmente cambiar las condiciones de vida en las cuales coexistieron la mayoría de los indígenas dentro del proceso en el cual, si nosotros vemos los años en los cuales están luchando, es todo este proceso republicano del Ecuador y sobre todo en la época más fuerte represiva a ciertos grupos donde la hacienda es el fundamento. No se olviden complementar con los datos y los elementos observados en el video. Vamos a pasar rápidamente esta perspectiva y tomar en cuenta la frase que ustedes han retomado, sobre todo para comprender el contexto en el cual nosotros estamos visualizando esta perspectiva. Vamos a puntualizar también a Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña nace también en Cayambe, en Pecillo. En 1909,
Desde muy joven participó en las luchas políticas debido a la oposición de su marido a este tipo de actividades. Tránsito Maguaña está ligada mucho al movimiento de Dolores Cacuango y toda esta perspectiva de cambio de los derechos de los indígenas. Debido a esta oposición que sufre por su marido y realmente hay una violencia frente a los derechos de Tránsito Maguaña que le mueven realmente a participar de los movimientos indígenas. Conoce a Dolores Cacuango y participa, como les digo, en las luchas indígenas, al igual que Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, gracias al movimiento comunista, le da impulso y se une a este movimiento. El Partido Comunista. Desde este movimiento, y si nos damos cuenta, el Partido Comunista, todos los partidos de izquierda en el Ecuador se han tratado de fundamentar en los indígenas como la base para el impulso de toda esta perspectiva de cambio. Defiende las vinculaciones como la mejora de las condiciones del trabajo, una consideración propiamente comunista. Entonces, el fundamento, al igual que el comunismo, como nosotros hemos visto, va a ser el trabajo como fundamento, la lucha para la mejor condición de trabajo y, sobre todo, eliminar la explotación. Para 1961, viaja a Cuba y a la Unión Soviética, es decir, que tiene una gran afiliación por el Partido Comunista y su movimiento. Por su actividad política fue detenida en 2 ocasiones. En los últimos años de su vida se reconoció su incansable actividad. Lamentablemente, y algo que sí es muy particular en Tránsito Maguaña, es que fue reconocida, pero cuando ya estaba cerca de morir. Fallece en 2009 y su legado es realmente un legado que se lo reconoce posteriormente en las juventudes de los movimientos revolucionarios, de los movimientos indígenas en el Ecuador. Realmente Tránsito Maguaña es uno de los grandes referentes porque trae toda la perspectiva de Dolores Cacuango, está dentro de los levantamientos de indígenas, de los cambios de perspectiva, de realmente Tránsito Maguaña es aquella que influye directamente en esta visión y esta perspectiva. Estamos pasando rápidamente, tomando algunos datos simplemente para visualizar todas estas perspectivas, ya que vamos en la siguiente hora clase a hablar de los movimientos ecologistas y ecofeministas. Para entender esta perspectiva es importante tener en cuenta algunas impulsoras del pensamiento indígena, del pensamiento feminista, ligado a estas perspectivas conjuntas. Y vamos a ver a otra mujer representativa en función de los 2 elementos, tanto feminismo como movimiento indígena. Rigoberta Menchú nació en Guatemala en 1959, miembro del pueblo maya, Quinché,
En su juventud luchó a favor de los derechos de la mujer. Debido a su activismo, principalmente feminista, fue perseguida por la dictadura militar guatemalteca. Su padre, su hermano fueron torturados y asesinados. Partió a México desde este exilio realmente, 1981. Partió a México. Y clamó por el cese contra insurgente. ¿Qué quiere decir? Que Rigoberta Menchú no estaba de parte de los movimientos de cambio, es decir, no estaba ligada a estos movimientos comunistas que querían, por ejemplo, cambiar toda la perspectiva, generar todo un cambio desde la lucha social, sino que quería una lucha pacífica, sin la intervención de los militares ni la intervención de los insurgentes. Dentro de esta perspectiva, clamó principalmente por los derechos de los indígenas, de los campesinos indígenas y de las mujeres sobre todo. Para 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz. Dentro de esta visión, como les digo, es justamente esta perspectiva la que le mueve a Rigoberta Menchú. A favor sobre todo, por lo cual recibe de la justicia social, y un elemento importante por el cual lucha Rigoberta Menchú en Guatemala, sobre todo la reconciliación nacional. Nacional, basada en el respeto a las poblaciones indígenas. Es decir, que Rigoberta Menchú, ya vamos a cerrar cuando nos falten unos minutos, una partecita de lo que dice Rigoberta Menchú sobre la perspectiva de su pensamiento, pero sobre todo está encaminada bajo la educación, la perspectiva del conocimiento, de reconocer a las poblaciones indígenas, de no eliminarlas, y sobre todo une la perspectiva del feminismo. Es decir, que Rigoberta Menchú, además de impulsar un movimiento indígena en su país y con relación también a México por ser maya, principalmente impulsa una visión conjunta hacia la paz y a la unificación, la justicia social, la reconciliación nacional de Guatemala en base al reconocimiento y al impulso hacia el reconocimiento de las poblaciones indígenas. Dentro de esta perspectiva, entonces, podemos puntualizar que clama por el cese de la lucha en su país. Realmente, si nosotros observamos a las tres representantes que hemos planteado de una forma rápida en este desglose de nuestros protagonistas, de nuestras protagonistas sociopolíticas, realmente han influido dentro del pensamiento para tener una visión más amplia y global. Como les decía, en el caso de Tránsito Amaguaña, realmente la reconocemos cuando ya está avanzada en su edad. Ahí realmente se reconoce que Tránsito Amaguaña, que Dolores Cacuango fueron personajes influyentes hacia los movimientos de cambio. Pero estos movimientos de cambio, ¿en qué se fundamentan o cuáles son sus bases? Si nos damos cuenta en los dos casos de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, la influencia de los movimientos comunistas, socialistas, de izquierda en general, en el Ecuador son aquellos que impulsan estas perspectivas. Por lo tanto, ¿por qué van a luchar Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña? Por el trabajo, por un salario digno, todos los elementos que son propios de la perspectiva del comunismo que vimos. Cuando vimos la escuela económica marxista, sus fundamentos, sus bases están realmente impulsadas en América Latina
en los movimientos indígenas. Dentro de esta consideración, y ya cerrando esta perspectiva, vamos, como les digo, a ir sintetizando que este feminismo y el movimiento indígena en América Latina, específicamente en el Ecuador y en el caso también de Guatemala, está muy relacionado con la mujer. No es solo el movimiento indígena, sino que es un movimiento indígena en el cual la mujer ha cumplido un rol fundamental de impulso, de cambio de perspectiva, de movimiento, primeramente porque la mujer es la que va organizando. Nosotros vemos dentro de estos movimientos las personas que han organizado todos los cambios, la lucha y el impulso han sido las mujeres. Vamos a ver entonces, vamos a cerrar con este video. Lo que les voy a pedir para este video es realmente que obtengan los elementos claves de Rigoberta Menchú que complementen lo que estuvimos observando. Vamos entonces a detenerle ahí el video y vamos a revisar esta parte sobre Rigoberta Menchú. ¿Me ayuda, profe, por favor, cerrándole el video? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta eso? Hasta que se pongan. ¿No hay ninguna duda, inquietud? Vamos a ver entonces, denme un segundo. No hay dudas, inquietudes. Sobre su trabajo, no se olviden realizar, subir el trabajo. Alicia, Dígame. Alicia le quiero preguntar si es que puedo mejorar la nota, Alicia. Claro que sí, sí hay cómo mejorar la nota. Claro que sí. ¿Subo ahí mismo o en el portafolio, Alicia? Súbame ahí mismo. Ya. Envía